están? Muy buenas tardes, noches. Acá desde la Ciudad de México. Esto es un evento que hemos preparado con mucho cariño, este Café Embrujado de Literatura y Café. Muy buenas noches, Ari. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Esther. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Ariel Domtruz y en esta última fecha del Café Embrujado Fest contamos con la presencia de virtuosos escritores provenientes de Argentina, Venezuela y México para internarnos en las sombrías líneas pertenecientes a las historias de terror que interpretarán para todos nosotros. Ellos son Minger Andrei, Pedro Villa, Lizeth García, Mirta Agostino, Ulises Curro Galeno y Tiffany Cárdenas. Genial. Entonces comencemos esta noche con nuestro primer participante, que de hecho es de acá, de México. Él tiene 27 años, escribe poemas y cuentos y actualmente está preparando un poemario y su primer libro de terror que será publicado aquí en este festival. Con ustedes, Ulises Curro Galeano. Bienvenido a Literatura y Café. Hola, hola, muy buenas noches. Tardes, noches. ¿Se escucha? Perfecto. Hola, Esther. ¿Cómo estamos? Hola, bienvenido. Encantados de escucharte. Adelante. Bueno, como mencionaban, mi nombre es Ulises Galeno, su servidor. Soy originario de Morelos, igual en México. Tengo 27 años y, como comentaban, me dedico a escribir principalmente poesía ensayo, verso libre, perdón. Pero últimamente me ha gustado esta etapa del terror, siempre me ha gustado, de hecho, la literatura de terror, el cine, y ahí ahorita vamos a contar un pequeño cuento de terror de mi autoría. Entonces damos inicio. Lo titulamos ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones que proporciona servicios de internet y de video. La distracción en un día cotidiano me llevó a casi chocar con 2 automóviles. Estaba visitando a uno de mis clientes, estaba viendo la dirección y me marcaba que tenía que visitar unos departamentos con el número exterior 96 y el número interno 5. Llegué a la dirección y tras apagar mi moto, bajar y tocar repetidas ocasiones, no hubo respuesta de nadie. Encontré el timbre, pero al parecer este no servía. Di un vistazo a los departamentos y estos eran dignos para un cerdo nada más. Después de un par de minutos, tal vez 3, sin encontrar respuesta, vi que se acercaba una pareja de unos 23, 24 años. Y justo iban entrando a estos departamentos. De la manera más atenta, les pedí si me daban acceso para localizar a mi clienta. El joven, muy amable, me dijo que sí. Entonces, accedí a los departamentos. Encontré el departamento número 5. Toqué un par de ocasiones y una señora ya de avanzada edad fue la que me atendió. Hola señora, muy buenas tardes. Venimos de la empresa de internet para ver lo de una cuenta en atraso. Está a nombre de
Julieta Martínez. Oh, hola joven, ella me respondió. Buena tarde. Ella tiene ya bastante tiempo que se mudó. Ah, ok, perfecto, excelente. Entonces, si ella ya no vive aquí, lo único que procedemos es a retirar el equipo del internet. ¿Lo tiene usted a la mano? Sí, pero no recuerdo dónde lo puse. Pero si gustas pasar, en lo que lo busco, te puedo ofrecer un vaso de limonada porque hace bastante calor. No, señora, muy amable. No podemos acceder a los domicilios, pero le agradezco su hospitalidad mientras espero aquí afuera. Vamos, joven, ella me respondió. Entre, insisto, está haciendo bastante calor. Además, los vecinos son algo entrometidos. No querrán que lo estén vigilando, ¿cierto? Cierto. Gracias, sí. Les acepto un vaso de limonada. Excelente, ella me contestó. Entré al departamento, un poco tétrico, oscuro. Tomé mi vaso de limonada. De repente, la anciana se acercó. Muchas gracias, señora, le dije, agradecido por el vaso. Estuvo deliciosa la limonada. De nada, joven. Lamento decirle que el equipo del internet no lo encontré. Oh, no hay ningún inconveniente. Entonces mi labor ha terminado. Ok, joven, está bien. ¿No gustaría otro vaso de agua? No, señora. Muchas gracias. Estuvo deliciosa, pero tengo que hacer. Insisto, joven, está haciendo bastante calor. Además, no querrá que lo estén vigilando, ¿cierto? ¿A qué se refiere? ¿Usted viene a vigilar a Julieta Martínez? Mi mente empezó a titubear. No, señora, mi trabajo no es el de vigilar, es el de la cobranza nada más. Ellos nos vigilan. Ella me contestó. Mi mente titubeó aún más al no entender lo que me decían y lo volvió a repetir otra vez. Ellos nos vigilan. Un pánico empezó a apoderarse de mí. Un escalofrío, a pesar del calor, recorría todo mi cuerpo. Al no ver respuesta por parte de la señora, lo que hice fue levantarme de mi sillón y tratar de salir de ahí. Tratar. Bueno, señora, mi labor ha terminado. Tengo cosas que hacer, así que me retiro. Gracias por su hospitalidad. Cuando me acerqué a la puerta, una mano huesuda tomó mi antebrazo. El pavor se apoderó de mí. Al voltear a ver a la anciana, esta cambió su rostro totalmente gris y donde estaban sus ojos, sus cuencas de sus ojos eran totalmente negras. La fuerza que tenía en su brazo era impresionante, no me podía soltar. Y ella empezó a gritar: ellos nos vigilan, ellos nos vigilan. El cuerpo me empezó a temblar. Mis piernas no me estaban respondiendo. Lo único que le pude decir fue: señora, suélteme por favor, que me tengo que ir. Y ella gritaba y gritaba: ellos nos vigilan, ellos nos vigilan. El pánico y el pavor se apoderó totalmente de mí. Mis piernas dejaron de responder y yo caí al suelo. Y ella seguía diciendo las mismas palabras: ellos nos vigilan, ellos nos vigilan. Sentía que me estaba desmayando y cuando por fin logré zafarme de ella, le dije: por favor, señora, déjeme ir. Y ella se empezó a reír. Ok, lárgate, pero no te vayas en paz. Ellos saben quién eres.
De puerta en puerta, de calle en calle, estarán ahí. Ellos lo saben todo. Ellos nos vigilan. Lo único que pude contestarle fue, ¿quiénes son ellos? Y mientras se acercaba a mí, mi vista se estaba nublando, ella seguía diciendo, ellos nos vigilan, ellos nos vigilan. Fueron las últimas palabras que escuché cuando caí desmayado. No supe si fueron tal vez unas horas, unos minutos o tal vez unos segundos. Cuando abrí los ojos, yo me encontraba tirado boca arriba afuera del departamento número 5. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Sentía mi cuerpo muy, muy cansado. Cuando volteo hacia atrás para ver la puerta del departamento, esta tenía una cadena y un candado. El joven que me dio el acceso se acercó a mí corriendo. Joven, ¿está usted bien? Y mientras me decía esto, me tendía la mano para ayudarme a levantarme. Sí, me encuentro bien. ¿Qué pasó con la anciana que estaba aquí atrás? No entiendo de qué habla, joven. Él me respondió. Aquí no vive nadie en ese departamento. ¿No vive Julieta Martínez aquí en el departamento número 5? No, joven. Desde hace 50 años está deshabitado después del incendio. Tratamos de repararlo entre todos los vecinos, pero es como si el cuarto no se dejara reparar. Y Julieta Martínez era amiga de mi papá. Ella no pudo salir en el incendio y murió. Mi mente ya no sabía qué creer. No sabía si era producto de mi imaginación o era la realidad. Lo único que pude decirle, gracias joven por su amabilidad, paso a retirarme. Ok, váyase con cuidado. Y cuídese mucho. Además, y lo veo muy tenso. Tomar de un teléfono. Sí, claro, lo escuchó una patrulla. Joven me dijo, ya, ha estado difícil. Sí, ha sido violentos bastante difíciles. Oiga, joven, me dijo el sujeto, veo que usted maneja moto. Tiene licencia, ¿verdad? Sí, cuento con mi licencia. Excelente, porque ahorita que escuché a la patrulla, recordé que los tránsitos ahorita con lo de las multas están bastante pesados. Ya lo sabe, siempre están vigilando. Vigilando, sí, tienes razón. Me acerqué al portón de entrada y cuando abrí la puerta para salir y regresar a la oficina, volteé a ver una vez más al departamento número 5. Y un susurro que provino de adentro me volvió a helar la sangre. Te estamos vigilando. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Esther. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Escuchamos con atención tu relato y lo único que puedo pensar en este momento es, ¿qué te inspira para escribir algo así? ¿Qué me inspiró? El trabajo donde estoy. Trabajo en una empresa de telecomunicaciones, no voy a decir nombre, y justo me voy topando una casa que está abandonada
tiene un terreno amplio, está muy, muy, muy tétrico, ramas secas por todos lados y tiene un letrero afuera de la casa que dice así: te estamos vigilando. Y desde afuera la casa se ve totalmente vacía hacia adentro y de ahí nació todo. De Bien, ahí salieron los fantasmas. Ajá, perdón. luego entonces podemos decir que la inspiración puede surgir de cualquier parte. De cualquier parte. Esta es solo una pequeña parte de 5 que he escrito. 3 las he subido a mis redes sociales, 2 todavía no las subo, pero así era. Visitaba a un cliente y había una escena medio tétrica, le tomaba una foto, la editaba y de ahí empezaban a surgir las historias y dije, esto lo tengo que hacer una novela, definitivamente. De ahí nació, de una casa totalmente abandonada, al azar que me topé en mi trabajo, dije, de aquí soy, tiene que salir algo. Muchísimas gracias, Ulises. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Adelante, Ari. Gracias, La Esther. verdad que Al me contrario. quedo encantado con la historia de Ulises. De verdad, muy bien. Felicitaciones, Ulises, por tu obra, ¿no? Y ahora damos pase a Muchas gracias, la Ariel. siguiente participante, a la siguiente autora. Ella es docente en inglés, lectora apasionada y amante del imaginario de Tolkien. Asimismo, también es mexicana, precisamente de la Ciudad de México, y ha participado en distintas revistas de índole cultural como Tinta Sangre, Doble Voz y Almicidio de México, Fantasmagoria de Colombia, Marginales de Argentina y Pájaro de Letras de Perú. Y ahora ha sido parte de una antología mexicana y de los libros digitales Microcuentos de terror en tiempos de coronavirus y Pequeños gigantes de Bolivia. Ella es Tiffany Cárdenas. Adelante, Tiffany. Hola, buenas noches. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Tiffany F. Cárdenas, soy de México y soy escritora de lo fantasmagórico. Esta noche les presentaré una interpretación de uno de mis relatos que está basado en una leyenda popular mexicana llamada La Llorona. La Llorona. Aquella noche pareció eterna. Aún recuerdo mis manos acariciando su rostro y su boca anunciando el fatídico final. Lo siento, no puedo casarme contigo. Me casaré con alguien más, dijo. Mis piernas y mi boca comenzaron a temblar. Creí que era mentira lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que yo, quien había cargado a nuestros hijos en mi vientre, pudiera ser abandonada por alguien más? ¿Cuándo te casarás?, pregunté. Mañana, respondió. Y entonces no pude más. Siempre había sabido que él tenía sangre española y yo no tenía nada más que mi amor por él. Un amor que le era insuficiente. Tomé las manos de mis pequeños hijos y huí de ahí. Huí tanto como pude. La idea de imaginar a mis pequeños en las manos de alguien más me lava la sangre, me destrozaba el corazón. ¿A dónde vamos, mami?, preguntaron. Yo solo callé y los guié a aquel triste destino. Sus pequeñas manos se aferraban a las mías. El frío viento golpeaba nuestros rostros. Y aunque deseaba abrazarlos y calentar sus pequeños brazos, no hice más que recordar aquel día en que su padre había prometido amarme por toda la eternidad. Llegamos a la orilla de un río y pidiendo perdón a los dioses que me pudieran escuchar, sumergí sus cabezas hasta que dejaron de respirar. La locura me invadió. ¿Qué es lo que acababa de hacer? Yo, que les di la vida, me había atrevido a arrebatárselas. Con desesperación,
entré al caudal para no volver a estar en paz, jamás. Mi rostro, que alguna vez fue bello, ya no es más que el reflejo de la tristeza que no me deja descansar. Mis manos, que alguna vez sostuvieron la esperanza de amar, no son más que horribles y descarnados huesos. Mi voz, que alguna vez fue melodiosa y dulce, no es más que un grito que se ahoga en la oscuridad. Mi alma, que alguna vez rebosó de alegría, no es más que un alma en pena, vagando, sin poder encontrar a los niños que alguna vez me llamaron mamá. Mis palabras no son más que un aullido de dolor en la tempestad. ¡Ay, mis hijos! Ahora es el turno de una integrante de la colectiva de escritoras patagónicas de Argentina, autora de poesías, microrrelatos y cuentos, y miembro del canal de YouTube Algún Poema Tiene que Haber. Con ustedes, Mirta Agostino. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenida. Bueno, bien, voy a compartir un tríptico poético que damos en llamar Oxígeno. ¿Se puede extrañar a un árbol? Pensar que era la calle, la cuadra con su lenguaje extranjero y sin embargo íntimo, con sus racimos de flores azul-violeta. Recuerdo esa musicalidad portuguesa de sus hojas y el perfume sutil que subía hasta el primer piso de nuestra ventana, con vistas a una vereda con pétalos caídos y poco transitada. Me aseguraron que aquí, más al norte, existen los jacarandás, pero no lo creo. Ese, mi árbol, con su sonido gutural se extiende más allá de las palabras. Es una eternidad que vive en mí, cuyo aroma se instala bajo la piel y permanece. La claridad del día pega en mis ojos y creo despertar de una pesadilla. Cuerpos amontonados sobre las veredas colapsan los servicios fúnebres. Grita gente con bocas tapadas. Camiones frigoríficos guardan una carne sin rostro ni nombre. Un duelo masivo de cuerpos lejanos se apodera de la noche. No puede ser real. No. Me asomo a la ventana. El pueblo cuenta hoy con 200 saludos menos que ayer. La calle desierta y soleada. La secuencia se detiene. Una niña irrumpe en la escena. Se suelta de la mano de su madre para recoger la muñeca caída. La abraza tiernamente, la besa, la peina. Mira hacia arriba. ¿Me ve? Colocó la tela en el atril y dibujó las primeras líneas que sugerían un rostro humano. Muy pronto, ramas, hojas, frutos y pájaros comenzaron a crecer de esa cabeza levemente inclinada. Con rapidez puso los pinceles en el pote limpiador y en un apuro por crear el color violeta, el vaso volcó sobre mi ropa blanca. Colores de árbol me vistieron. Un azulino pegajoso me atrapó. Quise escapar,
No era mi intención quedarme. No, disculpen, no lo era. Pero aquí estoy, formando parte del cuadro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Hace unos momentos le preguntaba justamente a Ulises qué lo había inspirado a escribir su composición. Y nos decía que la cotidianidad, esos cuadros que de repente vemos en el día a día. Yo te preguntaría a ti lo mismo. ¿Qué te llenó, qué te llevó a escribir de esta manera? Bueno, nunca había intentado hacer algo que tuviera que ver, ni lo intenté, con el horror o cosa parecida. Creo que a veces el horror es cotidiano. Y bueno, creo que está bastante claro que la pandemia nos ha llevado también a ver esos costados tremendos que pueden aparecer simplemente en la falta de un abrazo. Y ahí surgió. Bien, ciertamente este tipo de circunstancias nos llevan a ver esa parte de la humanidad a veces un poquito y de la vida un poquito ruda, un poquito monstruosa, pero también son espacios por los cuales los resquicios de bondad y los resquicios de luz y todavía de las cosas lindas y hermosas que quedan en los seres humanos, que son las que nos sacan adelante. Muchísimas gracias por tu inspiración, por compartir esto con nosotros. Pasamos al siguiente participante. Mil gracias. Ari. Así es, muy agradecido de verdad, Mirta, por tu interpretación, bastante bueno el tríptico, todos los poemas que lo conforman muy enlazados, ¿no? Ronda de la misma temática, de verdad muy buena, tu voz es muy buena para la interpretación. Muchas gracias por tu aporte, Mirta, y ahora vamos a pasar al siguiente participante, quien es un escritor venezolano con 20 años dedicados a las microficciones relacionadas al horror más grotesco y al suspenso. Él es Pedro Villa. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Hola, buenas noches. Hola, hola. Feliz Halloween. Bienvenido. Feliz noche de... Hola, Gracias. Pedro, bienvenido. Estamos aquí preparados para el horror más grotesco que nos puedas brindar. Feliz noche de brujas. Bueno, para empezar esta novela que yo estoy escribiendo, trata sobre un asesino en serie, el cual se dedica a matar prostitutas. Es algo parecido a Jack el Destripador de la antigua Londres, pero este es como una especie de imitador traído hace muchos años hacia la nueva Londres. Entonces estamos hablando de la Londres del año 2020 prácticamente, donde este asesino empieza a hacer de las suyas, pues como lo dije anteriormente, a destazar mujeres. Y bueno, como el nombre propiamente lo dice, es el destazador, así se llama mi obra. Voy a comenzar con el capítulo 1 y esta obra empieza así. Londres, enero 18, año 2020. Son aproximadamente las 10 p.m. El movimiento de una sombra se observa a lo lejos en las viejas calles empedradas de la Nueva Londres. Aquella silueta pertenecía a la figura de una joven prostituta a quien el frío como inclemente verdugo castigaba sin piedad su pálida piel. El caminar era torpe, como si alguien o algo la empujara en su andar, pues era presa del alcohol, que hacía estragos en su cabeza. El escalofriante frío azotaba sin clemencia su escuálido cuerpo. Aún adormecida por los efectos del alcohol, entra al viejo Hyde Park, uno de los parques más visitados de la ciudad en horas diurnas, pero por las noches simulaba la entrada al mismísimo Averno.
La espesa neblina en suave vaivén ocultaba los viejos faros de las húmedas y solitarias caminerías. Ella y la soledad se acompañaban en aquel desolado lugar. De pronto se escuchan unos pasos detrás de su pálida y descubierta espalda. Quizás se trate de su imaginación que le está haciendo una mala jugada, o a lo mejor no sería así. Lo cierto es que ya no estaba sola. Alguien más se encontraba allí. Pero ¿de quién era esa gótica sombra que la seguía de cerca? Asustada aceleró el paso hasta perderla de vista. Pasados unos minutos, la joven prostituta, ya más calmada, sigue caminando, adentrándose cada vez en las frías y oscuras caminerías. La neblina, con agresiva sutileza, besaba todo su cuerpo, dejando una huella de agua en su rostro. Ya casi superado los efectos del alcohol, seguía sintiendo un extraño escalofrío, como si el miedo cuya serpiente sigilosa se apoderara de ella. El frío de manera inclemente calaba sus delgados huesos como cuchillos afilados. A medida que pasaba el tiempo, el solitario parque se tornaba más sombrío y ocasionalmente se observaba pasar uno que otro coche por la desolada avenida. De repente, la chica se detiene su marcha, sentándose en una de las frías bancas que decoraban el viejo Hyde Park. ¿Por qué? ¿Pero qué la impulsó a detenerse en ese lugar tan oscuro y solitario? ¿Qué pensaba? Quizás continuaba aún aletargada por el efecto del alcohol en su aturdida cabeza. Pensativa, mirando la niebla, divisa a lo lejos nuevamente la extraña sombra cuya figura se combinaba con la escasa luz del lugar. En lo poco que podía observar, o el juego engañoso de sus ojos y la poca luz, visionaba cómo se enmarañaba una fantasmagórica imagen, la cual dejaba entrever la silueta de un hombre que portaba un suéter negro con una capucha, la cual le cubría totalmente la cabeza y el rostro. Al ver que la extraña figura se acercaba cada vez más, sintió de nuevo aquel aterrador escalofrío, mirando con horror cómo se aproximaba lentamente a ella. ¿Sería entonces esa la misma silueta que la seguía hace algunos instantes? Repentinamente un miedo aterrador recorrió todo su cuerpo. Levantándose apresuradamente, se dirige hacia uno de los arbustos que se encontraba cerca de allí. La silueta del hombre, como espectro, la acechaba. La duda envolvía sus sentidos como si jugara con su imaginación. Sentía cómo la respiración de su perseguidor acariciaba su nuca, erizándole la piel. Envuelta por el miedo, la chica sale corriendo tratando de perder la sombra que la perseguía. Se interna mucho más en las oscuras caminerías. Muy cansada, se detiene a retomar el aliento cerca de unos arbustos. La oscuridad volvía de forma tenebrosa todo el parque. Ya recuperada, la joven prostituta emprende su marcha caminando entre la espesa niebla como queriendo salir de aquel temible y tenue lugar. La imagen de aquel misterioso hombre aún seguía persistente en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Pasados unos minutos, aquella desagradable situación desaparecía lentamente de su cabeza, pero nunca imaginaría lo que estaba por sucederle. El viento sacudía los viejos árboles, cuyas formas grotescas y torcidas imitaban a los demonios más escalofriantes del infierno. La brisa se colaba entre las ramas produciendo silbidos escalofriantes como si fueran los gritos de un animal moribundo. La brisa golpeaba a la desnuda y pálida espalda de aquella joven. El vestido de corte barato que llevaba no le prestaba ante el inclemente frío que la azotaba. La noche, como sombra infernal, se encapotaba cada vez más en el Hyde Park. La niebla cubría con su blanco manto todo el paraje. La escasa luz
de los faroles alumbraba las viejas caminerías del parque como velas en un sepulcro. La joven tenebrosa busca la salida, temerosa busca la salida, pero la espesa niebla y la escasa luz le impiden visualizar alguna puerta por donde salir. Aún así continúa caminando y de momento se detiene bajo un gran árbol, cuya figura gigantesca y sombría emula a un horripilante monstruo con forma de demonio. De repente volvió a sentir un extraño escalofrío. Paralizada de miedo, trata de escapar de aquel lugar y en ese instante la imagen del hombre encapuchado apareció repentinamente como un fantasma frente a ella. Al ver al sujeto intenta huir, el hombre comienza a seguirla con pasos aligerados. Sintiendo el acecho de su perseguidor, aterrorizada, la joven barragana trata de escapar, pero se tropieza desplomándose de manera brusca y cae al suelo, golpeándose fuertemente contra el frío y mojado piso enladrillado. Trata de levantarse, pero es inútil. Una torcedura en su tobillo le impide reincorporarse. La huida era inevitable. El misterioso encapuchado, como fiera sedienta de sangre, se abalanza sobre ella, tomándola por el cuello. La chica, como puede, intenta zafarse, pero es imposible. La fuerza infringida por aquel sujeto le ganó el juego. Casi sin vida, el asesino deja caer el cuerpo de la desafortunada mujer sobre el suelo mojado. De inmediato, de un viejo maletín médico, extrae un pequeño objeto metalizado de forma alargada, toma el endeble cuerpo de la joven y de inmediato, con mucha fuerza, rasga su vestido dejándola totalmente desnuda. Aún semi-inconsciente y delirante, la mujer trata de moverse para escapar de su captor, pero estaba demasiado débil. El asesino llevaba puestos unos guantes negros. Con mucha destreza manipula con una de sus manos un escarpelo, tomando con la otra el seno derecho de la víctima, quien aún respiraba. Con gran precisión comienza a cortar el pezón de la desafortunada chica, quien gritaba sordamente a causa del inmenso dolor que estaba padeciendo, pero era inútil, ya que el homicida tapaba su boca para que nadie pudiera escucharla. Luego, con mucha práctica y precisión, termina de cortar el seno completo, mientras la chica jadeaba producto del intenso sufrimiento, clamando para que parara. Sin contemplación, el asesino procedió a cortar el otro seno, a pesar de las súplicas de la desdichada mujer. El olor a sangre armonizaba con la humedad de aquel oscuro lugar. Sus manos enguantadas estaban tan impregnadas con la sangre de la víctima que le impedían de vez en cuando realizar su sanguinaria labor. El terror más horripilante se apoderaba del lúgubre lugar. Nadie, absolutamente nadie, podía interrumpir el trabajo del infame asesino. El homicida, sin pronunciar palabra alguna, con brusca fuerza, toma por el pelo a su víctima, sosteniendo la parte posterior de la cabeza en la palma de una de sus manos, con la otra sujetando el escarpelo. Con fascinante exactitud extrae con mucho cuidado uno de los ojos. Aquel escenario era indescriptiblemente horrendo. Los débiles quejidos de la prostituta se ahogaban con su propia sangre. Ha pasado una hora y el carnicero continúa su espantosa faena. El rostro de la mujer ya no poseía ojos, solo se mostraban unas vacías y ensangrentadas cuencas. Un hueso puntiagudo se observaba en lo que hace unos instantes fuera su nariz. El encapuchado, de aspecto sombrío y aterrador, continuó su encomendable tarea. Del desgastado maletín extrae una pequeña sierra quirúrgica a batería. La enciende y comienza un corte perfecto y preciso, digno de un artista. Mientras ejecuta la incisión,
La mujer emite un sonido seco, pero nadie escucha, nadie recurre en su ayuda. Solo la noche y la espesa niebla son testigos de aquella escena horripilante. 11:30 de la noche. La estudiante de leyes Evelyn York realiza, como es costumbre, su rutina diaria de trote por el viejo Hyde Park. Salir a correr a esa hora pareciera incoherente. La joven, concentrada en su carrera, se acerca al viejo paraje del parque y de pronto escucha un grito escalofriante que hace detener su marcha de manera inmediata. Desconcertada y envuelta por él, ya escondida entre la arboleda, trata de visualizar y descubrir qué sucede, pero la densa neblina aún se escuchaban los gritos un poco más débiles. Al dispersar la niebla, a lo lejos divisa la figura del asesino. Atónita, Ellen contempla con horror cómo aquel hombre cortaba a la fémina, era como si estuviese desollando a un animal. Pareciera como si algo o alguien le tuviera tomada por el cuello. Congelada del miedo, intenta salir de allí, pero sus piernas no responden. Con lágrimas en los ojos observa con horror aquella sangrienta escena. Por unos instantes piensa escapar, pero es peligroso. Mientras el misterioso asesino continúa con su horrenda labor, tomando el escarpelo, realiza una gran incisión en el abdomen de la frágil mujer, extrayendo sus vísceras. Luego, lentamente, las va introduciendo en la boca de la víctima, pronunciando una frase: come y trágate tus propias vísceras, perra inmunda. Posteriormente, y de manera calmada, comienza a cortar los muslos de la mujer, separándolos con mucho cuidado de la pelvis. Seguidamente, saca del viejo maletín una pequeña hacha, con la cual propina 2 certeros y fuertes golpes, causando la separación de cada una de las piernas, despejándola totalmente. A pesar del intenso frío, el sudor se dejaba correr por el rostro de aquel carnicero. Ya para terminar su grotesca labor, el asesino recoge uno de los ojos del cadáver, lo envuelve en un pañuelo y lo guarda en su viejo y desgastado maletín. Bueno, espero que les haya gustado, lo dejo hasta allí porque eso nada más es la primera parte, una parte de mi primer capítulo. Espero les guste y bueno, ahí les dejo un poco de El Destazador. Gracias. Pues que nos tenías al filo de la silla, esperando el desenlace. Tu narrativa ha sido bastante descriptiva. Creo que eso hace interesante y rico el que podamos escuchar en labios de su propio creador un relato como este. Decían por ahí, habían utilizado una palabra como, bueno, como sinónimo de escarnecedor. Esa es precisamente la esencia de este tipo de relatos, que nos toquen, que nos muevan ese algo aquí en la boca del estómago, porque si no genera una emoción, si no genera una reacción, ¿qué sentido tiene? Muchísimas gracias por compartirnos de esta tu inspiración, Pedro. Ari, ¿querías hacerle alguna pregunta? Sí, de verdad, tiene bastante razón lo que dice Esther. Es un buen relato, se nota mucho el tema de lo que está basado, ¿no? En lo que es Jack el Destripador. Me gusta el tema que sea gráfico, ¿no? Que no repare en nada, que muestre las cosas tales como son, y eso es un ingrediente para las historias, poemas de terror. Más bien, quisiera consultarte, ya escuchando tu historia, ¿qué te inspira crear estas historias de terror? Bueno, Cuenta.